El calor de la tarde caía sobre la carretera rural como una manta espesa. El polvo se levantaba bajo las ruedas de mi coche mientras me aproximaba al caserío de mi familia, escondido entre colinas y viñedos secos en las afueras de Valladolid. El cielo tenía ese tono anaranjado que solo se ve en Castilla en pleno agosto. Bajé la ventanilla, dejando que el olor de la tierra caliente, de las ramas de tomillo y las hojas secas entrara y me golpeara de lleno con una nostalgia que no estaba preparada para sentir. Llevaba 5 años sin volver. El portón de hierro oxidado seguía allí, inclinado como si también hubiese envejecido. Cuando apagué el motor, un nudo se formó en mi estómago. No venía solo a ayudar con la vendimia, y lo sabía. Una voz me sorprendió a la espalda, grave y cargada de una emoción que reconocí al instante. ¿Sofía? Me giré despacio, como temiendo confirmar lo obvio. Allí estaba él, Jaime, con su viejo sombrero de paja, la camisa beige medio abierta y manchada de tierra, y las botas con barro seco que tanto detestaba de adolescente. Pero sus ojos, seguían siendo iguales. Ese marrón dorado, casi ámbar, que me miraba como si todo el tiempo del mundo no hubiera pasado. Hola, Jaime, dije bajito, luchando contra el temblor en mi voz. Parece que nada ha cambiado aquí. Tú sí, contestó, con una media sonrisa ladeada que aún sabía usar como un arma. He estado ocupada. Trabajo. La vida. Huyendo, interrumpió él, cruzando los brazos con esa calma tensa que siempre me sacaba de quicio. Como si pudiera ver a través de mí. Quise responder algo sarcástico, pero en vez de eso solté una risa nerviosa. Apreté la correa de mi bolso, incómoda. Quizás un poco de ambas cosas. Pues ven, te esperan unas cuantas uvas rebeldes, dijo señalando las hileras interminables de viñedos. Vi su espalda alejarse y, como tantas veces en el pasado, lo seguí. Las primeras horas fueron un desastre. No recordaba cuánto exigía físicamente el campo. El sol me hacía sudar hasta la espalda, mis sandalias elegantes se hundían en la tierra blanda, y mis uñas cuidadas de ciudad comenzaban a partirse entre las ramas. Pero él estaba allí, cortando racimos con la precisión de alguien que jamás se fue. No hablaba mucho. Me observaba. Y eso me ponía más nerviosa que cualquier conversación. Cuando tropecé con una raíz y casi lancé la cesta al suelo, sus brazos me sujetaron con una rapidez que no esperaba. Su mano quedó en mi cintura, fuerte, firme. Me estremecí sin querer. Cuidado, señorita ciudad, dijo con una ceja arqueada. Esas uvas valen más que tú. ¿Más que yo? Repliqué con sorna, fingiendo indignación. Ya lo sabes, dijo sin apartar la vista de mí, con una calma que me desarmó por completo. Me giré enseguida, colorada, y me concentré en un nuevo racimo. Más tarde, cuando el calor ya empezaba a mezclarse con esa luz dorada del atardecer, Jaime me ofreció un racimo especialmente grande. Lo tomó con sus dedos callosos, y con una lentitud provocadora, me lo acercó a los labios. Toma. Las mejores del año. Acepté, más por orgullo que por hambre. Mordí una uva, sintiendo como el jugo me mojaba la comisura. Jaime observó cada segundo como si fuese una escena de película. Tragué despacio, ridículamente dulces. Tierra buena. Luz buena, respondió. Pero también hay un secreto. ¿Sí? ¿Y cuál es? La persona que las prueba tiene que estar en el lugar correcto, en el momento exacto. Sus ojos no se apartaban de los míos. El viento levantó un poco mi vestido blanco de lino, justo hasta las rodillas. Sentí el roce contra mis piernas, y de pronto noté cómo él bajaba la mirada, rápida y fugaz, justo a mis tobillos desnudos cubiertos de tierra. Lo vi tragar en seco. No dije nada. Solo me acomodé el sombrero que usaba más para protegerme del pasado que del sol. Y entonces sentí esa chispa, ese viejo juego entre nosotros.
Su mirada viajaba con descaro hacia mis piernas, hacia la fina línea dorada de una tobillera con una campanita que llevaba desde los 17. Lo notó. Siempre notaba esas cosas. Su fetiche no era ningún secreto. «Sigues usándola», dijo. «Nunca dejé de hacerlo», respondí bajito, sintiendo una corriente eléctrica que me recorría la espalda. Y en ese momento, supe que todo iba a cambiar. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido insistente de un gallo y el leve aroma a café colándose por la rendija de la puerta. Me sentía desorientada, como si el día anterior hubiese sido un sueño espeso, envuelto en sol y jugo de uva. Me levanté despacio, notando el ardor sutil en los músculos de mis piernas. Mi cuerpo de ciudad no estaba preparado para el campo, y eso se notaba en cada fibra. Me vestí con algo más cómodo, una blusa de algodón celeste, ligeramente abierta en el cuello, un short de mezclilla hasta la mitad del muslo y unas alpargatas de tela que, esperaba, resistieran mejor el terreno. El espejo del cuarto reflejó una versión de mí que ya no recordaba, menos maquillaje, más verdad. En el comedor, Jaime ya estaba sentado, masticando pan tostado y leyendo un periódico viejo. Llevaba una camiseta blanca sin mangas y pantalones de lino beige arremangados. Sus antebrazos bronceados se tensaban cada vez que sostenía la taza de café. Me observó entrar sin levantar del todo la cabeza. «Parece que sobreviviste al primer día». «Con dignidad», dije con una sonrisa. «Pero juro que mis piernas me odian». «Las tuyas no parecen tener razones para quejarse». Me quedé helada un segundo. Su tono era seco, pero había algo más. Algo eléctrico. Lo ignoré. Comimos en silencio. Bueno, yo fingía que comía, porque su presencia lo llenaba todo. Después caminamos hasta el campo. El sol ya caía con fuerza, y el aire comenzaba a oler a madurez. Los racimos colgaban pesados, casi a punto de reventar. Durante horas trabajamos lado a lado, cortando, cargando, limpiando. Jaime no hablaba mucho, pero sus gestos eran lo suficientemente expresivos. Me ofrecía agua sin pedírselo, me indicaba las zonas con más sombra, me corregía con un murmullo cuando cortaba mal. Y luego estaba su mirada. Esa mirada que a veces se detenía en mi nuca, en la línea de mi espalda cuando me inclinaba, o en el borde de mis muslos cuando la brisa jugaba con mi short. No podía negar que me gustaba. Ese juego silencioso, ese deseo contenido. Al mediodía, él propuso una pausa. Caminamos hasta un cobertizo a la sombra de una higuera antigua. Era un lugar fresco, donde el tiempo parecía quedarse dormido. Dentro había un viejo banco de madera y un ventilador que apenas funcionaba. Me senté, dejando que la brisa jugara con los mechones sueltos de mi cabello. Jaime entró detrás y se recostó en la pared. «Estás llena de polvo», dijo de pronto. «Ya lo sé. Siento que tengo tierra hasta en el alma». «Ven». Me acerqué con desconfianza. Él sacó un pañuelo de su bolsillo trasero, lo humedeció en su botella de agua y lo pasó con suavidad por mi hombro derecho. El gesto me sorprendió. Fue lento, casi reverente. El trapo recorría mi piel con lentitud, bajando por mi brazo desnudo hasta el codo. Mi respiración se agitó sin querer. ¿Y ahora vas a empezar con eso de caballero galante?, dije para disimular. Si lo fuera, no estaría pensando en cómo te ves con ese short. Me reí, pero una parte de mí ardía. Pues no pienses tanto, susurré. No puedo evitarlo. El pañuelo se deslizó por la curva de mi clavícula. Sentí su aliento cerca. Cerré los ojos. Por un instante, no existió nada más. Ni el calor, ni el sudor, ni la vendimia. Solo su tacto, sus dedos rozando el borde de mi cuello. Me estremecí. ¿Tienes frío?, preguntó, con voz grave. No. Tengo recuerdos,
respondí. ¿Buenos? Peligrosos. Jaime se apartó despacio y me ofreció la botella. Bebí directamente de ella, sintiendo el sabor metálico del aluminio mezclado con el dulzor del agua tibia. Cuando le devolví la botella, nuestros dedos se tocaron. Me sostuvo la mirada, y por primera vez, no quise apartarla. De vuelta en el viñedo, trabajamos hasta que el sol comenzó a descender. Mis sandalias ahora tenían tierra por dentro, y las uñas de mis dedos estaban manchadas de jugo morado. Pero algo en mí se sentía extrañamente ligero. Al caer la tarde, Jaime se acercó con un pequeño paquete. Para ti. ¿Qué es? Lo abrí esta mañana. Lo encontré guardado en el viejo cobertizo. Lo habías dejado. Era mi antigua tobillera, la original. Aquella con 2 pequeñas perlas azules. El cierre estaba un poco oxidado, pero intacto. Pensé que la había perdido, susurré. Jamás tiraría algo que era tuyo, dijo él. No aquí. Me la puse en silencio. El pequeño tintinear volvió, y Jaime sonrió. Sus ojos bajaron con intención. Ahora sí, todo en su sitio. Y en ese momento, supe que la sombra del pasado no estaba allí para asustarme. Estaba allí para decirme que nunca me había ido del todo. El tercer día comenzó antes de que el sol despuntara del todo. Jaime me despertó tocando suavemente la puerta con los nudillos. No dijo una palabra, solo me dejó una cesta con pan caliente y un termo con café en la entrada. Un gesto pequeño, casi íntimo, que me hizo sonreír. Me vestí con un vestido ligero de lino blanco con pequeños botones en el pecho. No llevaba sujetador debajo, no por provocación, sino por comodidad, pero al mirarme en el espejo, me pregunté si, inconscientemente, no estaba buscando ser vista. Me recogí el cabello en un moño bajo y ajusté la tobillera con un leve toque de coquetería. Aquel día, quería sentirme libre. Cuando llegué al campo, el aire aún estaba fresco, y las parras proyectaban sombras largas sobre la tierra. Jaime ya estaba trabajando, con una camiseta sin mangas pegada al torso sudado. Me saludó con un gesto breve, pero sus ojos recorrieron mi silueta de arriba abajo sin disimular. Había deseo, sí. Pero también algo más. Una contención silenciosa que se sentía casi más intensa que cualquier toque. Trabajamos horas sin apenas palabras. El silencio entre nosotros era espeso, cargado de cosas no dichas. Cada vez que me inclinaba para recoger un racimo, sentía su mirada en la curva de mi espalda, en el movimiento de mi cadera. A veces me giraba y lo sorprendía observando. No apartaba la vista. Yo tampoco. En una de esas, me manché el vestido con jugo de uva. Un hilo morado bajaba por mi pecho. Jaime se acercó sin hablar, sacó su pañuelo, otra vez ese gesto, tan íntimo, y lo llevó hasta la tela mojada justo sobre mi clavícula. Se detuvo, como dudando si debía tocarme o no. Yo no me moví. Lo dejé limpiar el jugo, lenta y cuidadosamente. Cada mancha cuenta una historia, murmuró, casi para sí. Algunas historias se quedan escritas en la piel, respondí. ¿Y otras? En lugares más, secretos. Fue ahí que se tensó algo entre nosotros. Una línea invisible. La sensación de que si uno de los dos se movía medio paso más, todo cambiaría. Deberíamos almorzar, dije de repente, rompiendo la tensión. Nos dirigimos a la casa vieja, donde improvisamos un picnic bajo el alero de madera. Sentados sobre mantas, compartimos pan, queso y uvas. Jaime me observaba con una media sonrisa mientras yo luchaba con una rodaja de queso que se me escapaba entre los dedos. Sigues comiendo como cuando tenías 17, dijo él. Y tú sigues mirándome como si eso tuviera algo de especial. Es que lo tiene. Silencio. Luego se tumbó sobre la manta,
con un brazo bajo la cabeza y el otro estirado hacia mí. Ven, dijo. No era una orden. Tampoco una súplica. Era una invitación. Me acerqué con cuidado, apoyándome en su costado, con el vestido rozando su piel. El calor de su cuerpo me envolvía. ¿Por qué no lo hicimos antes? Preguntó con voz baja. Porque éramos jóvenes. Y porque yo era una cobarde. ¿Y ahora? Ahora tengo más miedo todavía. Me giró el rostro suavemente con los dedos y me miró a los ojos. Su mirada no era de conquista. Era de espera. Y eso lo hacía aún más peligroso. Sus dedos bajaron por mi cuello, deteniéndose justo en la base, donde late el pulso. Luego bajaron por mi brazo, hasta llegar a mi muñeca. Allí, trazó círculos lentos, como si estuviera recordando una coreografía olvidada. Sofía, susurró, y su aliento me erizó la piel. Si no quieres, dime ahora. Y si quiero, ¿qué pasa? Entonces no hay vuelta atrás. Mi corazón palpitaba tan fuerte que sentí que él podía oírlo. Pero no dije nada. Ni sí. Ni no. Solo me acerqué más. Nuestras respiraciones se mezclaban. Su mano rozó mi muslo desnudo, justo por debajo del dobladillo del vestido, y aunque fue un gesto mínimo, fue suficiente para encender algo dentro de mí. Algo antiguo y urgente. Tus tobillos me vuelven loco desde que tenía 19 años, confesó de golpe. Reí, sorprendida por la confesión tan precisa, tan suya. ¿En serio? Sí. Siempre miraba cuando te quitabas las sandalias y caminabas descalza por la cocina. Eso es muy específico, dije, aún riendo. Soy un hombre de detalles. Y lo era. Lo demostró cuando acarició mi pie con la yema de los dedos, levantando apenas la tira de la sandalia. Luego la dejó caer y el sonido fue tan suave como una promesa no pronunciada. Estuvimos así largo rato. Sin besos. Sin palabras grandes. Solo roces, gestos, respiraciones compartidas. Cuando el sol comenzó a bajar, volvimos al campo. Pero algo entre nosotros ya no era igual. Era más íntimo. Más peligroso. La línea que no habíamos cruzado, ya no existía. La noche cayó pesada, sin viento, sin estrellas. Desde la pequeña habitación de la casa de huéspedes, oía el zumbido de los insectos y el lejano ulular de un búho entre los árboles. No podía dormir. No después de ese día. Me levanté, descalza, y salí al porche envuelta en una bata de lino beige que apenas me cubría hasta los muslos. La tela era suave, antigua, heredada de mi abuela, y aún olía a lavanda seca. El suelo de madera estaba fresco. Me senté en uno de los escalones y dejé que la noche me abrazara en silencio. No pasó mucho tiempo antes de que sintiera su presencia. ¿No podías dormir?, preguntó Jaime, con una voz tan baja que parecía parte del viento. Negué con la cabeza. Él se acercó sin pedir permiso y se sentó a mi lado. Llevaba pantalones de pijama y una camiseta vieja que marcaba perfectamente su silueta. Se había mojado el cabello, y algunas gotas resbalaban aún por su cuello. Tampoco pude dormir, añadió. Pensaba en ti. Yo mantuve la mirada al frente, pero mi cuerpo lo sintió todo. Su cercanía. Su calor. La forma en que el silencio entre nosotros ya no era inocente. ¿Y qué pensabas?, susurré. Que si no me acercaba ahora, me iba a arrepentir toda la vida. Giré el rostro hacia él. Nuestros ojos se encontraron en la penumbra. La tensión era tan espesa que casi dolía. Entonces acércate. Y lo hizo. Con lentitud, como si cada centímetro contara. Me apartó un mechón de cabello que caía sobre mi hombro,
sus dedos rozando mi clavícula desnuda. Luego su mano bajó por mi brazo, y la otra rodeó mi tobillo izquierdo, acariciando la tobillera con devoción. Esto, murmuró, me vuelve loco. Lo sé. No había más juego. No había máscaras. Cuando su boca se acercó a mi cuello, no fue para besarme, sino para respirar sobre mi piel, provocándome un escalofrío delicioso. Bajó lentamente, rozando con los labios la línea de la bata abierta, hasta llegar a mi hombro. Allí, dejó un beso leve, casi casto, pero incendiario. Dime si quieres que pare, susurró con voz ronca. No, contesté, con firmeza. No pares. Y entonces comenzó algo nuevo. Un ritual de tactos, de pausas, de detalles. No era deseo desbocado, era algo más profundo, más íntimo. Como si nuestros cuerpos se recordaran de antes. Él se arrodilló frente a mí, quitó lentamente la bata de mis hombros, dejando al descubierto mis piernas y parte de mi escote. Sus dedos se detuvieron en el borde del muslo, justo donde la tela aún cubría lo esencial. Allí dejó un beso que me hizo contener el aliento. Me acarició el empeine con una delicadeza que jamás imaginé. Y entonces comprendí, su fetiche no era una obsesión, era una forma de contemplar. De admirar. De hacerme sentir deseada desde los pies hasta la mirada. Lo detuve por un segundo, tomé su rostro entre mis manos y lo obligué a mirarme. No quiero que esto sea una casualidad, dije. No esta vez. Él asintió, respirando con fuerza. Entonces hazlo eterno conmigo, respondió. No hubo sexo esa noche. Hubo algo más íntimo. Nos quedamos abrazados bajo una manta en el porche, sus dedos entrelazados con los míos, mi cabeza en su pecho. Escuchábamos como los grillos cantaban. Como el mundo seguía girando. Pero por unas horas, todo lo demás había desaparecido. Y en ese silencio lleno de caricias, entendí que no estaba simplemente volviendo al pasado. Estaba creando un presente nuevo, uno que quizás, por fin, merecía. Aquel amanecer no fue como los otros. El aire olía a algo nuevo. A posibilidad. A vértigo. Me desperté en la misma manta del porche, con la cabeza aún sobre el pecho de Jaime. Su brazo me rodeaba la cintura con una firmeza tranquila, como si el mundo no pudiera tocarme allí. Me incorporé despacio. Mis pies descalzos tocaron la madera tibia del suelo, y me envolví en la bata sin hacer ruido. Jaime dormía profundamente, su rostro relajado, los labios entreabiertos. Me incliné y dejé un beso leve en su frente, como un adiós silencioso, aunque no sabía bien a qué. El resto de la mañana fue una mezcla extraña de rutina y expectación. El campo seguía esperando. Las uvas maduraban. Pero yo sentía que algo estaba a punto de romperse o de nacer. Al mediodía, mientras Jaime revisaba las cajas en la bodega, entró una llamada en mi móvil. Era de Madrid. Un número que conocía muy bien. El estudio de arquitectura donde había luchado años por tener un puesto estable me ofrecía ahora una dirección creativa, en Barcelona. Es tu oportunidad, dijo la voz al otro lado. Pero necesitamos respuesta hoy. Colgué sin responder, con el corazón palpitando. Salí al exterior, al calor, a los viñedos que ya eran parte de mi piel. Jaime estaba de espaldas, cargando cajas. Su cuerpo se movía con precisión, con esa seguridad terrenal que tanto me atraía. Me acerqué sin hacer ruido. Jaime, dije, y él se giró al instante. Al ver mi rostro, supo que algo había cambiado. ¿Qué pasó? Le conté. Sin adornos. Sin defensas. Guardó silencio. Largo. El sol nos envolvía como una lupa sobre una decisión inevitable. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. Si lo sabes, dijo él,
con tristeza en la voz. Me acerqué, tomé su mano. La sentí temblar levemente, por primera vez. Quiero quedarme, Jaime. Pero también tengo miedo de quedarme por ti y después culparte por lo que no viví. ¿Y si vivir es esto? Preguntó. ¿Y si lo que buscas está aquí y no allá? Las palabras me rasgaron. Porque eran verdad. ¿Y por qué dolían? Nos abrazamos. Largo. Fuerte. No era un abrazo de pareja. Era de despedida. De lo que fue. De lo que no supimos manejar a tiempo. Esa tarde, recogí mis cosas. Jaime no volvió a aparecer. Quizás, no pudo. Quizás no quiso. De cualquier forma, entendí que el silencio también era una respuesta. Antes de partir, dejé algo en el porche. La tobillera. Colgada del respaldo de la silla donde habíamos compartido tantas miradas. Como una promesa. O como un final. Me fui sin mirar atrás. Pero con los pies descalzos en el coche. Sintiendo la tierra. Recordando sus dedos en mi tobillo. Su voz diciendo mi nombre como si fuese oración. Días después, recibí un mensaje corto. Te esperaré, aunque no vuelvas. Porque tú floreciste en mí como esas uvas que cuidan el secreto del sol. No respondí. Aún no. Pero sonreí. Porque hay historias que no necesitan terminar. Solo, madurar.